Estamos conectados. Somos redes. Redes de salud. Con la conducción de Arnaldo Medina y Teresa Poccioni. Los lunes a las 17. Por Radio Universidad 102.7. Suena cerca. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos nuevamente con este programa que se llama Redes de Salud. Estamos aquí con mi compañera Teresa Poccioni, mi nombre Arnaldo Medina, y un programa más, Teresa. Un programa más, así es. Buenas tardes y bueno, dispuestos como siempre a dialogar, escuchar, aprender. Siempre estamos aprendiendo en este programa. La verdad que es un gran aprendizaje, Exacto. Este año ya venimos navegando en un montón de muchísimos temas muy nuevos también en términos de cosas que están sucediendo que bueno, que en otro momento no aparecían, y bueno, hemos tenido suerte de contar con muchos invitados que nos han aportado su conocimiento y su experiencia en el campo de la salud. Así es, y la vida sigue y se van tomando decisiones a nivel del país, a nivel de los sistemas de salud, en cada organización, en cada hospital, en cada CAPS, van pasando cosas. Y creo que es un momento, estamos en un momento del programa, no sé si del año todavía, pero para tratar de buscar una mirada un poquito más arriba, ¿no? Más allá, es decir, tratar de ver el sistema en conjunto. Y creo que contamos con una persona que nos puede ayudar bastante, con un invitado muy especial, con alguien que, bueno, es la primera vez que tenemos un ministro de salud, un ex ministro de salud, que viene a nuestro programa. Así ¡Qué honor! ¡Qué honor! Impresionante lo nuestro, ¿eh? Estamos yendo para arriba. Bueno, nos acompaña Claudio Mate, un amigo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, Arnaldo. ¿Qué tal, Tere? Un gusto acompañarlos. Bueno, Claudio, ex ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, que nos está acompañando aquí en el estudio. Año 2006, 2007. 2005. Fines del 2005 hasta que nos fuimos como gobierno, así que no me echaron, sino que nos fuimos en el traspaso. Momentos complicados y difíciles del país. Sí, pero también hoy casi nos llena de nostalgia, ¿no? Porque nos fuimos con superávit fiscal, con tarifas accesibles, con inflación bajísima. Al final eran buenos tiempos. Un momento realmente después de todo lo que nos tocó, porque yo ingresé a la gestión como subsecretario en el Ministerio de Salud, en el área de adicciones, y pagábamos los sueldos con patacones y quemaban gomas en las puertas de todas las oficinas, y en medio de todo eso, bueno, de a poco, con todo lo que fue pasando, también a nivel nacional, cómo se fueron acomodando las cosas, reintegrando institucionalmente un país que estaba desintegrado, y yo creo que también social y humanamente hubo una vocación y una cultura que hizo su impronta en esos años de gestión, porque creo que todos pusimos una cuota de esfuerzo, de mística, de entusiasmo, que se contagiaba en todos lados, y bueno, creo que llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y creo que dejamos una provincia muy distinta a la que encontramos. Sí. Yo decía de buscar una mirada un poco más elevada, ¿no? Precisamente creo que vos, aparte de tu trayectoria, ¿no?, profesional, trayectoria de vida, porque vamos a hablar un poco también de la vida, ¿no?, que está bueno. Todo lo que se pueda por el horario. Claro, protección al menor. Por lo menos lo que se pueda decir acá. Sí, claro. Por suerte creo que todo. Bueno, de los cargos que ocupaste, pues no fue el de ministro, cargos públicos muy, muy importantes. En este momento, bueno, sabemos que vos estás asesorando, ¿no?, distintas organizaciones, estás en la Cámara de Diputados, algunos sindicatos. También es muy importante tu mirada en ese sentido, y sos un analista político y un analista social, creo que muy interesante, ¿no?, que podés aportar mucho desde ese punto de vista, ¿no?, de que nos podés ayudar a interpretar la realidad, lo que está pasando, y ver un poco más allá de lo que se ve, ¿no? Yo propongo como desafío de este programa que hagamos esa búsqueda, ¿no? Ir un poco más allá de lo que aparece a la simple vista, en principio, nuestro sistema de salud, pero bueno, no sabemos a dónde vamos a llegar. Este programa, creo que con Claudio también es así, ¿no? Que
Yo aclaro que lo acompañé a Claudio en la gestión y soy amigo personal de él. Y bueno, una de las características de Claudio es esa también, que uno no sabe hasta dónde llega, hasta dónde se puede derivar todo lo que inicia. Pueden surgir muchas cosas, para muchos lados. Muchas cosas. Está muy bien. Bueno, sí, gracias, la verdad que muy elogioso de tu parte. Creo que formaste parte de un equipo muy lindo de trabajo, que como describíamos antes, realmente nos pusimos codo a codo, como muchos, y bueno, creo que fuimos sacando las cosas adelante con una manera de trabajar siempre en equipo, de escucharnos. Teníamos casi como sistema funcionar así, incorporar todas las ideas, las tuyas en particular, que digamos, tenías todos los méritos para estar ahí, y además las condiciones de un área que podía pensar un poco más allá del día a día de las demás, el que está al frente de un hospital o que se fija si que estén todas las incubadoras funcionando, las guardias completas y demás. Y vos fuiste un formador de formadores desde aquellos años, tenías a tu cargo el área de planificación y de tu ímpetu y de tu talento surgieron ideas muy innovadoras. Bueno, pero no veníamos a hablar de mí, veníamos a hablar de... Bueno, pero yo una cosa quiero decir también, que una de las tantas ideas innovadoras que me incluyó, que tenía que ver con pensar en mejorar las condiciones de la atención y de atención en todo sentido, ¿no? En los hospitales de la provincia de Buenos Aires, tanto para los trabajadores como para los usuarios de esos hospitales, que se trabajó tanto en ese momento, hoy parece algo lejísimo, algo imposible de pensar por la situación justamente de nuestros hospitales hoy en día. Vos, Claudio, hablabas mucho del trato en aquel momento, ¿no? Sí, yo creo que la primera vez que nos juntamos, con muchos ya nos conocíamos, porque nos hemos formado juntos. Creo que la primera vez que hicimos una reunión de gabinete, que fue inmediata a la asunción y a la designación de cada uno, yo dije, miren, tenemos 2 años por delante, que es muy poco tiempo para todo lo que hay que hacer en salud, y busquemos una marca alcanzable en 2 años. Transformar el sistema de salud va a llevar muchísimo tiempo. Y yo dije, busquemos hitos que sean alcanzables. No tenemos el tiempo de una reforma estructural, porque además una reforma estructural, yo lo decía en broma y lo digo en serio también, es 1 año o 2 de incendio. Se prende fuego todo. Uno quiere cambiar cuando algo. Empezás a cambiar y no tenemos el tiempo de quedaríamos en la mitad del río con las cosas estructurales que uno quiere iniciar. Pero tratemos de dejar un mensaje, no solo un mensaje, ¿no? Tomar decisiones, y en eso tuviste mucho que ver vos también, para humanizar el trato en los hospitales. Yo creo que nuestros hospitales tenían en aquel momento, uno de los grandes problemas que tenían, no era una cuestión de tratamientos, decía yo, porque los tratamientos que tiene la salud pública argentina los ofrecen muy pocos sistemas del mundo de manera pública y gratuita. Por deteriorado que esté el sistema, la cobertura y el acceso a tratamientos del sistema de salud a través de todos los gobiernos sigue siendo bueno, pero que tenemos un problema de trato, de maltrato de la gente, que se desluce todo el enorme esfuerzo que hace Argentina para sostener una salud pública. Cuando llega a ese punto final de cómo te trata el sistema, de cómo están desgastados muchos profesionales, y que eso también se traslada a veces a los pacientes que son asistidos, y que nuestra gente en el hospital, con muy poco, podíamos cambiar completamente esa imagen. Creímos y creemos que una clave de eso es la enfermería. La enfermería tiene una empatía con el paciente asistido que a veces al médico le cuesta más. La enfermera viene del mismo barrio del que viene el paciente, se entiende mejor, sabe a dónde va a ir en el día posterior a su alta, sabe de dónde viene en el día anterior a su ingreso, y vive una cercanía que le duele el dolor del otro, y hay cosas que yo creo que tienen que ver con esa cercanía de clase, y que lo digo con todo cariño a los médicos, claro. Y yo también soy profesional, pero creo bueno, que hay una es algo que uno lo puede en ver la trayectoria también. de vida que se transmite en cómo tratás a las personas, más allá de que hay médicos y médicas que tienen un tratamiento con sus pacientes que es admirable. Yo siempre dije, el que elige la medicina o las carreras de salud tiene por vocación una sensibilidad muy especial en la mayoría de los casos, que ya los predispone a tratar bien a alguien.
pero que lamentablemente las estructuras en las que funcionan, o sea, que está montada esa calidad humana, a veces las desgastan, las van deteriorando. Y bueno, dijimos, en 2 años trabajemos este aspecto, le pusimos 1000 enfermeras nuevas al sistema de salud, que era un déficit muy grande. O sea, no solamente fue un discurso, una retórica, es decir, se ejecutó una política destinada a esa, se hicieron centros de atención de los pacientes, islas de primer contacto a la entrada de cada hospital para orientar a la gente, trabajo hasta los payamédicos, los inventamos, ya venían trabajando antes, pero metíamos ese tipo de cosas que le dieran un color distinto a una situación tan difícil y tan fea para una persona que está por fuera del sistema de salud, que es ingresar al sistema de salud. Nadie viene por turismo a un centro de salud, viene porque tiene un problema y no le podemos agregar otro. Siempre vos decís de la cercanía del enfermero con el paciente, y yo me acordaba de un trabajo que, en realidad hay varios trabajos que evalúan en algunos países donde los enfermeros prescriben medicamentos. Entonces uno diría, bueno, el enfermero, al prescribir medicamento, igual que el médico, en el Reino Unido, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, se parece más al médico. Sin embargo, una de las ventajas que tienen los enfermeros respecto a los médicos, dicen las evidencias científicas, es que son más costo efectivos. Es decir, recetan más barato. ¿Por qué? Porque conocen el precio de los medicamentos, los enfermeros y los pacientes, ¿no? Y están más cerca del bolsillo de los pacientes. Me acordaba de eso. ¿Vos pensás que haber instalado en aquel momento el tema del trato, que es algo que probablemente es una de las marcas que vos buscaste, ¿no? No es que nadie lo hubiera planteado antes, pero que se empezó sistemáticamente a establecer como política de Estado, poner el radar, poner el centro en el tema del trato, ¿tiene algo que ver con tu profesión de origen? Digo de origen porque ahora no sé en qué se derivó tu profesión, pero sos psicólogo, ¿no? De origen. Si tiene que ver con que un psicólogo como profesional, o tiene que ver con una lectura que vos hiciste del sistema de salud. Bueno, voy a empezar a ser polémico, si querés. Dale. Yo creo que el maltrato es transversal a todas las profesiones dentro del hospital. No, los servicios de salud mental no se destacan del resto de los servicios porque traten mejor o peor a la gente. Me parece que es igual, muchas veces es peor. He visto, bueno, no quiero contar. Yo vengo de una trayectoria, de la clínica no, pero vengo de una trayectoria hospitalaria muy extensa. Si yo me formé, hice casi todos los cargos mientras yo estudiaba, trabajaba en un hospital público. Claro. Nací en un hospital público. Yo creo que hay más de eso en esta vocación del trato, de haber sido paciente desde el parto de mi madre hasta bien entrada mi juventud. Fui usuario del hospital público, más que psicólogo o administrador sanitario. ¿Y de qué laburabas en el hospital? Yo en el hospital manejé la ambulancia del Hospital Evita de Lanús, manejé la ambulancia de los CAPS, empecé en los CAPS, manejando la ambulancia, haciendo los traslados, llevando muestras de laboratorio, es decir, conozco... Bien de adentro conoces el sistema. Conozco la antropología... ¿Quién iba a pensar que ibas a llegar a ministro de salud? Tengo una anécdota una vez, porque yo tuve fractura de cúbito y radio a los 9 años y una pésima intervención médica, que tengo todavía la cicatriz en el brazo, innecesaria completamente, y una vez me encontré con ese médico como ministro, pero no voy a... Le pedí al director que lo trajera, me acordaba el apellido, me operaron a los 9 años, y lo que le dije al médico, le digo, fíjate bien cuando venga algún morochito, el que era jefe de servicio, a operarse, porque puede llegar a ser ministro. Claro. Se quería morir. Está lo bien. Bueno, no, pero... es muy interesante, ¿no? Porque uno piensa que, bueno, hay profesiones que son más humanísticas que otras, ¿no? Sí, además esto de asociar la psicología a la escucha, el poder poner un oído atento. Yo pensaba también el hecho de ser psicólogo debe haber sido, en algún punto, un obstáculo o en algún punto te debe haber generado alguna dificultad en el mundo hospitalario. ¿Vos sabés que nunca lo sentí? Como ministro nunca lo sentí. Nunca sentí que el no ser médico, probablemente a mis espaldas, o no sé qué comentarios se harían probablemente, pero nunca lo sentí. Pero vos tenías varios ministros que compartían el Consejo Federal de Salud con vos, de varias provincias que no eran médicos. Sí, bueno, hay casos de algunos compañeros míos del Consejo Federal.
que no eran médicos. Uno es gobernador ahora. Uno llegó a ser gobernador, estaba pensando exactamente en Gustavo Bordet de Entre Ríos, que era contador. Contador y fue ministro de Salud. Hubo varios. Contadores hubo muchos. Varios. Psicólogos no volvió a haber nunca un ministro. Creo que eso es el único. Y ¿hubo algún otro? No hubo después ni antes. O sea que no pierdo la esperanza. Como comunicadora social puedo ser ministra de Salud. ¿Tenés esperanza de comunicación? De salud, digo. No. Sí, yo, la verdad era una cosa que yo no la busqué. No la busqué. La situación de la designación mía se precipitó en 4 o 5 días. Si querés lo cuento, porque la verdad que ya es una anécdota del pasado, pero yo iba a ir a la Secretaría de Drogas de la Nación. Claro, porque en ese momento estabas de secretario. Yo estaba de subsecretario de Adicciones en la provincia y iba a ser el secretario de Drogas de Néstor Kirchner. Cuando se lo comenté a Felipe, me hizo ministro de Salud. No te largó, no te quería largar. Le digo, bueno, mirá, no me podés reprochar que yo quiera crecer y demás, y bueno, dice, bueno, podés crecer acá. Todo bien, pero te quedás acá. Podés crecer acá, y bueno, y ahí está, ya tenía un plan para Ismael Pasaglia, que era mi antecesor, que fue a la Cámara de Diputados, y bueno, y eso pasó, fue el día de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, ahí teníamos esta conversación que estoy confesando acá, y si bien ya era parte del equipo del ministerio desde hacía 4 años, porque Felipe había puesto adicciones dentro del Ministerio de Salud, conocía bastante del ministerio, y ya por lo que conté antes también conocía bastante el sistema de salud. ¿Fuiste el primer subsecretario de adicciones? Sí, ¿no? Porque me parece que se creó en esa la época. Reestructuración, porque antes dependía directamente como secretaría del gobernador en la época de Yaría. Después hubo un paso en el medio con Rucauf de Eduardo Amadeo en la secretaría, y después Felipe, más que, bueno, tiene una intuición con respecto a que esto se sanitarizaba, el tema de adicciones, y la primera experiencia nacional de pasar el tema de adicciones al área de salud, y cosa que si después podemos hablar un poco del tema de adicciones. Hoy yo tengo muchos reparos a ese pasaje. Interesante. Sí, muchos reparos. Si querés lo hablamos ahora. ¿Sí? Mira, a mí me parece que la afirmación que el problema de la drogadependencia o el alcoholismo es un problema de salud, hoy como yo la reviso en mi cabeza y en la experiencia, creo que es relativa. Las consecuencias son sobre la salud. Claro. De los problemas y aparte de droga. Es como una tendencia a medicalizar también, claro, ¿no? Los problemas sociales, ¿no? Sí, pero también hay una tendencia a no enfrentar los orígenes, que son los negocios. Ajá. O sea, no hay otra enfermedad que esté tan vinculada a los mercados como el alcoholismo y la drogadependencia. El capitalismo salvaje. Que tenga un mercado atrás que juega distinto que los microbios. Sí, que la condicionan fuertemente esos negocios. Entonces, yo no dudo que las áreas que ya van a intervenir sobre los problemas declarados, la mejor respuesta es la salud, por supuesto que no es la policía, cuando el problema está declarado a una persona. Claro. Pero cuando vas a llevar adelante una política, y especialmente una política nacional, pero te diría también a nivel provincial, tenés que correrte de ahí. Tenés que tener una mirada. Nosotros nos corrimos. Creo que lo que más impacto hicimos, por ejemplo, fue la ley que sacó kioscos, polirrubro, estaciones de servicio, que creó un REBA, un registro obligatorio, para ver que después se fue distorsionando y pasó a seguridad en vez de estar en salud, como lo creamos nosotros. Claro, ahí justamente no debería estar. Tuvo un impacto enorme, mucho más que cualquier política sanitaria específicamente, fue el enfrentar la industria del alcohol. Ahora, increíble porque esas medidas se tomaron dentro del Ministerio de Salud, ¿no? Se tomaron dentro del Ministerio de Salud. O sea que quizás en otro lugar... Si concedís la salud así, dispuestos a dar batallas contra la industria farmacéutica, si estás dispuesto a dar batallas contra los intereses que enferman y que son iatrogénicos dentro de los mercados, si tenés esa formación, que nosotros la tenemos, te concedo que esté en un Ministerio de Salud. Lo concedo. Si quien dirige el Ministerio de Salud también tiene esa mirada en lo preventivo. Pero en adicciones hoy lo preventivo tiene que dar la discusión sobre los narcomercados. En eso vos adherís mucho un poco a la doctrina de Francisco, ¿no? Respecto a... Totalmente. Porque Francisco está advirtiendo los riesgos de la liberalización de la droga. Porque él lee, creo que como pocos, que en este momento lo que hay con esa cuestión, esa discusión entre la guerra a las drogas
y la liberalización de la droga es una disputa de proveedores. Es una discusión entre quién la va a proveer a futuro. Y hay una presión muy grande del mercado formal por quedarse con la totalidad del negocio. Hoy hay solo una parte del capitalismo formal que tiene injerencia en el negocio y que es lo único que evita que ya esté legalizado, que es el sistema financiero. Porque el lavado del narco va al sistema financiero. Ahí se blanquea e ingresa a la economía capitalista. Claro. Pero acá lo que están buscando son los otros segmentos, que son los de comercialización. Y ahí hay varios jugadores muy importantes en este momento haciendo unos lobbies terribles, que son los que están padeciendo nuestros hijos ahora, porque reciben información como recibieron nuestros padres de las tabacaleras. Hoy nuestros hijos tienen la misma censura de información que tenían nuestros padres con respecto a los daños del tabaco. Muchos de nuestros padres murieron de enfermedades pulmonares o cáncer desconociendo que los había matado. Bueno, nuestros hijos están viviendo eso con respecto a muchas drogas que son punta de lanza de todas las demás. O sea, hay una desinformación muy grande, hay lobbies que instalan todo esto que fue sucediendo en las fiestas electrónicas también abrió mucho los ojos. Ahí viste grandes batallas vos, claro. Vos le hablabas mucho a los pibes, ¿no? Sí, yo la verdad que... Yo me acuerdo que recorriste la provincia varias veces. Por suerte nunca perdí la vocación del contacto. ¿Lo seguís haciendo? A ver, se usa mucho la gente, ¿no? Contacto con la gente. Yo también tengo en revisión el concepto de la gente. Pero bueno. Estamos en una etapa de revisión. Sí, estoy en una etapa de revisión. No sé si va a alcanzar el tiempo para ejecutar conclusiones. ¿Viste? Porque los viejos son los que reflexionan cuando ya no. Sobre cómo peinarse cuando no tienen pelo. Quiero aclarar porque es radio que tengo pelo todavía. Sí, aclaremos. Ya vamos a subir alguna foto para que vean nuestra audiencia. Bueno, lo que te decía... Y el pelo blanco de joven lo tenés, de muy joven. Sí. De muy joven. Gracias. Lo que te decía con respecto a eso, aún siendo ministro yo seguía con charlas en los colegios y ahora tengo realmente un estímulo muy grande que es el trabajo con los sindicatos. Es decir, el contacto con los trabajadores, con la familia de los trabajadores, especialmente trabajo en un sindicato que es prácticamente la puerta de entrada al mundo laboral para lo más vulnerable hoy en nuestra sociedad, porque la UOCRA es esa puerta donde ingresan muchos chicos con baja calificación y entonces ahí todos son gente, ¿sí? Pero mi gente tiene más que ver con eso, porque realmente hoy hay un acallamiento de la vida de ellos. Por ejemplo, en el tema de la droga. Ellos no viven la droga no viven la marihuana como la puede vivir un pibe de clase media. Para ellos la marihuana es lapidaria para su destino, porque los efectos de la marihuana en la educabilidad, que pueden ser anecdóticos en alguien que estudia con un profesor que le habla personalizadamente, que tiene un padre que es profesional y lo ayuda con su tarea, que tiene hasta un ámbito físico privadísimo donde estudiar. Y yo le hablo a pibes que viven en un rancho de lata con 6, 7 hermanos, con el olor agrio de un pañal al lado, tener que estudiar ahí, no tienen el lapicito, el padre es analfabeto, van a la escuela y no hay clases, y en medio de eso el porro y el efecto de llegar a la escuela fumado no tiene el mismo impacto. Y yo creo que hay una exigencia y casi un reclamo de solidaridad de clase en la discusión de la droga. Claro. Y mucho Paco también, ¿no? Bueno, Paco ni hablar, sí. El chico está con Paco. Sí, con el nivel de destrucción que ocasiona en los chicos, ¿no? Entonces ahí me parece que hay discusiones que hay que hacer, pero estamos en una situación muy especial con todo, porque la clase media ha abandonado casi todos los servicios esenciales del Estado, entonces no los discutimos. No sé si tengo que explicar un poco más esto, pero la clase media no va al hospital público, la clase media no manda a su hijo a la escuela pública. No está en la agenda, no está en el radar. Claro, y hasta te diría, ya buena parte de la clase media ni siquiera es cliente de los sistemas de seguridad públicos. Una buena parte, no digo todos, en esto estoy haciendo un achicamiento, no es lo mismo la escuela que la seguridad, pero muchos en esos sectores pagan su seguridad por afuera del Estado. Entonces, todo lo que sea público y estatal pasa a ser una carga, y eso te da una configuración del Estado y de los servicios del Estado que los divorcia cada vez más de un sector creciente de la población. La mitad de los niños argentinos hoy es pobre.
Claro. La mitad de los niños es pobre. Claro. ¿Y quién se va a ocupar de eso? Si la clase media está mirando otra cosa. Sí, lo mismo pasa ahora con la discusión de las tarifas, ¿no? El otro día escuchaba un reportaje a Grabois, ¿no? Que es... de la CETEP. De la CETEP. Y planteaba, bueno, que la discusión esta no está en los asentamientos porque están todos colgados. Es decir, claro, no es un problema. No es hasta la tarifa de transporte en muchos casos tampoco es un problema, porque ellos no se trasladan. Y eso está invisibilizado. Bueno, yo quiero recordar a quienes nos escuchan que estamos con Claudio Mate, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estamos recorriendo distintos temas, ¿no? De las políticas de salud, de la experiencia de ser ministro, unos temas personales, y estamos hablando del tema de las drogas, ¿no? Y cómo se manifiesta esto socialmente y las repercusiones que tiene. Y bueno, vos hoy, Claudio, podés decir que de todos modos, es decir, está el macro problema, ¿no? O sea, a nivel de lo que ocurre con los negocios que nos planteaba, pero también se puede hacer, ¿no? Bastante desde las organizaciones. Vos de hecho estás trabajando con bastante éxito desde política de salud, ¿no? Sí. en un sindicato. Vos sabés que es muy importante este tema porque se busca un desánimo en la gente con respecto a algunas cuestiones. Hasta yo te diría muchos documentos oficiales en los últimos años, y a mí me produció un enorme rechazo, se inician con la frase "la droga siempre existió", pero empiezan así, una frase que viene de Escotado y otro promotor del tema. Cuando cualquier persona empieza con la frase que un problema siempre existió, es realmente todo lo contrario a la motivación de la persona lo naturaliza que también. está escuchando. Bueno, vos llegás acá a la universidad, bueno, es una universidad joven y pujante y con muchas ideas innovadoras, pero a veces llegás a universidades viejas y hay algo que no funciona y que vos ves que es injusto y demás, y cuando vas a dialogar con quien toma las decisiones, dice, eso siempre se hizo, eso siempre fue así, o siempre pasó. Realmente es como un desánimo, es como una cosa que está consagrada fatalmente en la historia, ¿no? La droga siempre existió. Y es una mentira. O sea, no que la droga siempre existió, es que hay registro de personas consumiendo drogas. Pero el nivel pandémico que le dio la producción industrial de droga, de la revolución industrial en adelante, no existió nunca. Si una cosa es un chamán de una tribu, claro, que encuentres en una tablilla de arcilla que se volaba con un hongo, y otra cosa es una pandemia, que se instala justo como un modo de vida en la sociedad consumista. Es una enfermedad del consumo, ¿no? Es una enfermedad del consumo. Y además eso, porque nosotros con los obreros de la UOCRA trabajamos los dos aspectos, no solamente el clínico, qué te pasa en el sistema nervioso central, si te fumas un porro, si te hagas un saque de cocaína o lo que fuera, sino explicamos el rol de la droga en esta cuestión de las dominaciones de clase. Claro. Es decir, ¿qué significó el alcohol en la conquista de América? Claro. No es lo mismo que el alcohol que cuenta, o el opio para la guerra del opio, claro, de la dominación del Imperio Británico sobre China. Y el opio de Edgar Allan Poe. No, como una limitación a la capacidad crítica. Cosas hay que meterlas, claro, en su matriz, porque si no, uno hace toda la revisión liberal de la historia, de que te encuentra un personaje y te lo pasea por el presente, el futuro y el pasado, y vos no mirás los fenómenos estructurales, los fenómenos de las masas, y especialmente las masas que nunca escribieron nada, porque la historia es la historia escrita. En Argentina hasta entramos a este siglo con un 80% de la gente que no escribía. Estamos hablando del siglo pasado, perdón, del siglo XX. Entonces imagínate quiénes eran los que daban cuenta del nepente de la Ilíada homérica, ¿viste? ¿Quién era el que escribía? ¿Cómo era su vida? ¿Y quién expresaba la de los otros? Que es, vuelvo para atrás, lo que está pasando hoy con quién está escribiendo la historia de la mitad de los chicos argentinos que son pobres. ¿Quién la escribe? ¿Quién habla de ellos? Muy poco. Los curas villeros, un poco la CETEP. La CETEP también. Pero nadie habla, no tienen voz. No, aparte se los estigmatiza mucho, ¿no? Además. Y bueno, ni hablar si algún joven, le tocó una situación de privación de libertad, ¿no? Que tuvo que ir a la cárcel. Bueno, UOCRA tiene un trabajo en cárcel. Vos sabés que la UOCRA, ¿viste? Además van a tener la imagen de los sindicatos, la imagen de la clase media de los sindicatos.
UCA tiene un trabajo muy interesante en cárceles, que va formando los chicos que están por terminar su condena y los va formando en oficios. Mirá vos. ¿Sí? Les enseña carpintería, albañilería, plomería, electricidad. Hace cursos para que salgan y no vuelvan al choreo. Claro. Tengan una opción, tengan una calificación. Y en muchos casos el mismo delegado que está dirigiendo el programa los va a tomar cuando salgan. Claro, cuando salgan los... Bueno, ahí han metido programas de prevención de drogas. Entonces estamos yendo a cárceles también con Boca. En el mismo programa que están calificando a un plomero. Y hablamos de la droga con ellos, discutimos la droga con ellos. Yo nunca me había querido meter desde el gobierno en el servicio penitenciario, porque hipocresías no. ¿Por qué hipocresías? Y porque están en un sistema cerrado, Tere, con responsabilidad estatal. Sí. ¿Viste? Que haya adictos adentro de una cárcel. No, es tremendo, que después no, vaya al claro, Estado es verdad. Entonces, miren, yo me juntaba con el jefe del servicio penitenciario, que me venía preocupado por el tema de la droga, y macho, cerrá el grifo. ¿Qué querés que te diga? Que vaya a hacer una charla. ¿Por dónde entra la charla droga? sobre ¿Cómo qué? entra? Claro. Una charla sobre qué. Claro. Aparte el propio preso te lo dice. Sí. ¿Qué venís a hablarme? Lo mismo que el pibe en el colegio cuando ¿qué venís a hablarme si acá la están vendiendo y vos no haces nada? Vos sos el Estado, vos tenés que responder por vos, por el comisario, por la enfermera y por la maestra. Sí. No te desdoblás ante un chico adolescente. Hay que aprender a hablar con los adolescentes en el mismo nivel de sinceridad y de ejemplaridad que ellos te exigen. Las dos cosas, sinceridad y ejemplaridad. Y vos podés ir ganando una ejemplaridad como persona, pero como Estado va a llevar mucho tiempo. Y como Estado vos tenés que dar peleas. No, a la cárcel no voy. No voy. ¿Quién te llama a la cárcel? Vos tenés que contestar. Mirá, en la cárcel no puede haber droga en la cárcel. ¿Quién está cobrando de que haya droga en la cárcel? Y sacalo inmediatamente, y rajalo. O metelo en cana, o denuncialo. No puede haber droga dentro de la cárcel. Sí, es tal cual. Claudio, ¿seguís pensando que el alcohol es la principal droga? Bueno, más que pensarlo, uno lo tiene recontramedido, ¿no? Es lo que más se consume. Siempre te escuché. Pero nosotros tenemos un problema, nosotros, ya se ha instalado así. Y que digo, es interesante verlo en cómo se fue construyendo. Bueno, el último libro que tengo escrito sobre ese tema es eso, ese proceso de construcción del alcoholismo como epidemia impuesta. Entre las cuestiones que tienen que ver con lo cuantitativo, es decir, que evidentemente ha crecido el nivel de consumo, especialmente en los más chicos, hay un cambio cualitativo que es trágico, que es para qué toman. No cuánto ni cómo, sino para qué. O sea, un pibe ya hoy no puede ir a bailar si no hace un ritual. La previa. Claro. La famosa previa. Hay que ir montado en un fármaco a bailar, el que fuera. Primero es el etanol, el alcohol. Pero fíjate, esa construcción cultural de los pibes. Nosotros nos reímos porque hacemos chistes. Hablamos mucho de lo neurológico, ¿no? Pero hacemos chistes con los pibes. Entonces explicamos los fenómenos de endorfinas, dopamina, adrenalina. Vos te gustaba una piba y era adrenalina pura antes. Pero vos te funcionaba toda la cabeza. El receptor de adrenalina recibía adrenalina, no otra cosa. No estaba afectado ni transformado a recibir etanol o a recibir metanfetamina. ¿Sí? Entonces vos te gustaba la chica y cuando te gustaba vos también tenías las mismas. No es que había un adolescente antes que era más audaz y no necesitaba droga. Estabas inundado en inseguridades. La adolescencia está inundada en inseguridades, siempre, la adolescencia y toda la vida, pero especialmente en ese momento. Y era la adrenalina lo que te hacía romper las barreras. Vos te funcionaba a nivel corteza cerebral todos los receptores, recibiendo lo que tu propio organismo generaba. Cuando vos empezás a meter químicos en el medio, se distorsionan esos circuitos. Y el receptor se hace específico, está educado para eso, a lo que le empezás a poner. Si vos le pusiste endorfina y dopamina, te vas a calentar sin Viagra. ¿Sí? A no ser que ya tengas problemas de circulación y demás cosas que el doctor me va a corregir. Pero a nivel neurológico, esos receptores fueron desarrollándose para recibir dopaminas y endorfinas y excitarse por eso. Ahora cuando ya le empezaste a poner otra cosa que actuó sobre ellos, ese receptor se va a hacer específico a lo que le empezaste a poner, la metanfetamina, al clorhidrato de cocaína o lo que fuera, y ya va a desconocer la endorfina. Por eso el pibe, que es lo que más te duele cuando vos vas a un centro de recuperación, no sonríe nunca más, porque el chiste no le hace gracia.
lo único que le hace gracia es la merca. Claro. Sus amigos tienen que ser del palo, porque ya el amiguito del colegio dice boludeces. La chica que te gusta tiene que consumir, porque tiene que haber consumo en el medio. Es la vida el trayecto de vida del adicto es ese. Pero hay una razón de base neurológica para que sea así, además de todas las demás. No estoy hablando de que todo es neurológico, pero además de todas las demás, viste, no parezco psicólogo. Además de todas las demás, hay ya un formateo. Sí, pero además el tema del alcohol con los chicos, como que cada vez en edades más tempranas comienzan a tomar, y también me parece que a diferencia por ahí de las drogas, interpela desde un lugar muy difícil a los padres. Porque ¿qué pasa con esas previas y que papá, mamá, dame plata, que me tengo que comprar un vodka para la previa? Es tan lindo ese tema. Y uno dice, ¿y qué hago? Yo hoy te digo, prefiero hablar. Encuentro más aprendizaje en una charla con los pibes que con los padres, porque los padres los quiero matar. Claro. A mis padres, porque realmente hay un problema de nuestra generación. También que nuestra generación es parte de una matriz cultural distinta. Nosotros no toleramos envejecer. Mi generación no se banca el rol de adulto. Mi generación también es seducida por una juventud eterna. Y la juventud eterna te apendeja y te iguala a tu hijo o hija. Te vestís igual que ellos, sos un par, tenés que tener los códigos de él. ¿Cómo no le voy a comprar el vodka? Ahí es la parte que está faltando, porque el joven siempre... esto sí, siempre fue así, pero el joven siempre, naturalmente es rebelde y se va a rebelar siempre. Ahora, si no tiene contra qué rebelarse, porque vos no dialectizás su rebeldía con un adulto, ese joven está fregado, y es lo que está sucediendo hoy. No hay pautas, no hay normas, y vos fíjate, esto es un viejazo, pero ¿cuánto hemos aprendido en la dialéctica adulto, joven, con nuestros padres? A mí no me gustaba el tango, ni el traje a raya, ni la gomina, y todo eso lo repudiaba, y le generaba una impopularidad a mi padre que ahora entiendo que había que bancársela. Pero ¿cuánto aprendés de esa diferenciación? ¿Cuánta rebeldía te enseña a tener? ¿Qué es lo que no tienen hoy los pibes, ¿no? Bueno, la identidad se construye por oposición. Perdóname, la rebeldía es, además, hoy, hasta esa rebeldía está explotada por el consumismo. También, sí. Porque está convencido de que es un contrapoder la droga, el pibe. Y es la forma más horrenda de subordinación al mercado, la droga, de ser lo que consumís. Empezás a hacer lo que consumís. Y vos decís, es más joven el consumo en todo. En todo. En todo. Antes el adolescente, preadolescente y niño no era segmento de mercado. ¿Qué le vendías a un niño? Nada, es que ahora se le vende pinturas para el pelo, un chico de 8 años o chica. Todo el mercado fue creciendo sobre edades que debieran estar protegidas por el Estado, por los padres, por la política, por la cultura, proteger a nuestros hijos de un mercado que va sobre ellos, actúa sobre ellos, genera perfiles de personalidad, I like it, lo que ellos quieren y todas esas cosas. ¿Sos rebelde? Yo creo que soy un viejo cabrón, ¿viste? ¿Qué te revela de lo que está la injusticia, pasando? La pobreza, me duele la pobreza. No tolero la pobreza. Me duele el país que tenemos con semejante expansión de la pobreza. Y me duele un niño pobre, más que nada en el mundo. Más que nada en el mundo. Por eso a veces me recuerdo, la mitad de nuestros niños son pobres y la mitad de nuestros niños son... Y hablamos de física cuántica y digo, la mitad de nuestros niños son pobres. Y hablamos del tiempo y digo, la mitad de nuestros niños son pobres. Me parece que es algo que no podemos olvidar y hacer y empezar a rebelarnos realmente contra esa realidad. Porque ahora viste que está de moda en el liberalismo decir el que se esfuerza, viste que la idea de que el que es rico es porque se esforzó y el que es pobre es porque no se esforzó. Bueno, ponele que te concedo semejante estupidez, pero ponele que te la concedo. Ahora, como dice Piketty, ¿qué derecho tiene el hijo del propietario a cobrarle el alquiler al hijo del inquilino? ¿Dónde está el mérito de uno y de otro? Entonces ahí empezás a pensar que la sociedad no se estructura por el esfuerzo. Claro. O en todo caso vamos como Perón y una brutal ley de herencia y empecemos todos de la misma raya.
Bueno, qué importante la educación, ¿no? Como elemento igualador y bueno, de alguna manera también liberador, ¿no? Porque vos contabas recién lo de las cárceles, ¿no? A través de la educación. La verdad me sorprendió mucho el sindicato con ese compromiso, yo no lo sabía. Es muy rica la vida sindical, mucho más de lo que la gente cree. Se quedan con el pata Medina. Con lo que sale, claro, lo que sale en los medios, en los grandes bueno, medios. Se estigmatiza. Bueno. Se aprovecha, obviamente. Claro. Hay más de 600 delegados generales de UOCA en el país, pero el que está en el diario es el Pata Medina. Porque yo los podría llevar y se los cansaría de llevarlos por todo el país. ¿Cómo se estigmatiza la pobreza? Del Pata Medina que están en las cárceles, que están en los barrios. Se estigmatiza la pobreza en general, ¿no? ¿Cómo se estigmatiza la pobreza y el joven pobre? Bueno, nos pasa un poco aquí con esta universidad también, ¿no? Nosotros sentimos que a veces hay cierta estigmatización de las universidades que estamos en estos lugares, nuevas, en regiones, muy pobres, ¿no? Acá estamos en uno de los municipios más pobres del país, Florencio Varela. Es un maravilloso. De las universidades en el conurbano es una de las grandes revoluciones de los últimos años, indudablemente. Acercarle la posibilidad de un título universitario hoy a gente que de otra manera por ahí no podría acceder, a muchos pibes que no pueden llegar a las grandes mecas o vendidas como grandes mecas de la educación, y que vos tengas una educación de calidad, y sobre todo la que tiene esta universidad en los barrios, cerca de estos pibes, que trabaje al lado de ellos y que además le imprima, y eso creo, por lo que charlábamos hace un rato de la carrera de medicina, capaz de quebrar y romper los modelos hegemónicos de enseñanza de la medicina, porque eso solamente se hace con un contenido de clase. Hay muchas carreras de medicina generalista, pero qué sé yo, a Cecilia Grierson todos la queremos, pero viste, una cosa es nacer donde nacieron ellos y otra cosa es enseñar medicina general a un pibe que no entiende de otra manera, ¿no? Sí, claro. Es muy fuerte escuchar también acá las historias de vida que hacen que de pronto elijan carreras como las carreras de salud, ¿no? Y cómo lo vinculan mucho con sus propias experiencias, con lo que les ha pasado, con lo que le pasa a los familiares y con la necesidad de modificar lo que vivieron. Entonces también ahí hay como ya una mirada y este esfuerzo que es para muchos de nuestros estudiantes venir a estudiar. Mira, todos ¿puedo los días. contar una cosa que a mí me impactó de chico, que me clarificó mucho de lo que hoy digo de grande? Y fue una película malísima, pero muy mala, muy panfletaria en realidad, de Bertolucci, que se llamaba Novecento. Eran dos películas, pero muy panfletaria, una película que no es que la recomiendo a nadie. Pero todos veíamos Novecento, la teníamos que ver en aquellas épocas. Un panfleto del PC italiano bastante berreta para mí. Pero hay una escena muy especial que transcurre en la infancia de los dos personajes, que eran precisamente el hijo de un estanciero y el hijo del peón de campo. Y están recorriendo los campos de uno de ellos, no, por supuesto, del hijo del propietario del campo, y en los perímetros están los postes clavados que están haciendo el alambrado nuevo del campo. Y ponen la carita a los dos nenes contra el poste. Y la pantalla, Bertolucci hace un cuadro de niño, poste, niño, digamos, las dos caritas apoyadas de costado contra el poste. Y el hijo del peón le dice, Senti, Olmo, creo que se llama el otro, Senti, que estaba escuchando algo. Tiene una cara de éxtasis prácticamente, el nene, el hijo del peón. Y el otro cara de nada, del otro lado del poste. Y dice, ¿pero qué escuchás? ¿Qué escuchás? Pero no sentís, escuchá. Dice, ¿pero vos qué sentís? Y entonces el pibe le dice, las manos de mi padre. Claro, había clavado el poste. Claro. Su padre. Había trabajado con sus manos. Y el hijo sentía las manos del padre. Sí. Eso para mí, por más que después los dos son afiliados al PC. Claro. Los dos se afilian al PC, están al frente de todas las marcas. Origen es muy pero distinto. Es distinto. Y va a ser distinto a lo largo de la película. Claro. Claudio, yo he sentido a lo largo, ya se nos está terminando el tiempo y nos tenemos que ir, lamentablemente. Ni siquiera hemos tenido un intermedio hoy, hemos estado hablando embelesado para escuchar música. Y la primera vez que tomamos mate, intentando no hacer mucho ruido mientras hacemos la entrevista. Pero una de las cosas que permanentemente he sentido, y para mí es raro esto porque nunca tuve la oportunidad de tener contacto con vos, esta charla, en un estudio de radio, ¿no? Entonces esto te ordena de otra manera y
y te pone en otro lugar. Y no, sentía que mucho de lo que vos decís y de lo que transmitís, eso lo he sentido siempre, tiene como un sentido común de la calle, ¿no? Es decir, siempre he sentido con vos que traes esa cosa de la calle, esa, picardía, ¿no? Pero también de los orígenes, ¿no? De un origen, bueno, como decís vos, de laburantes, de haber laburado mientras estudiaba y de haber conocido en el clima donde se hacían las cosas en el sistema de salud, digamos, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa, ya sé que estamos terminando y estás haciendo un cierre y te interrumpo. No. Pero vos sabés que una vez en la cárcel uno viene y me dice, vos venís a hablar de drogas, pero vos hoy te vas a dormir a tu casa, yo te quiero ver pasar una noche acá adentro. Me dice, a ver si no te empastillás, me estaba diciendo. Y como yo no vengo de un lugar muy distinto a ese pibe, por ahí otro profesional se queda como, tenés razón, flaco, me voy a mi casa y te das con el rabo entre las piernas. Digo, flaco, ¿querés que te cuente por qué yo no duermo esta noche en la cárcel? Claro. Macho, esa es la diferencia entre vos y yo, nada más. Claro. Cuando vos tenés otra distancia, te quedás sin palabras. Claro. Yo no sé, porque soy un charlatán, un jetón, no creo, pero también porque vengo del mismo lugar de ese, y yo podría estar durmiendo en una cárcel. ¿No pensás que a veces quienes toman decisiones, ¿no? Que afectan a tanta gente, no les falta un poco esa calle, esa cercanía? ¿Lo sentís? Es que es muy difícil perforar los filtros del poder. Es muy difícil. Yo me considero un afortunado, y nunca me estafé. Nunca me olvidé de dónde vengo. Claro. El poder cambia a las personas. Tal vez también esté pagando. Se olvidan yo no sus soy orígenes. Diputado, no soy senador, no he hecho una gran carrera en la política. Bueno, pero fuiste después. ministro. Fui ministro. Ahora, el tema es ese. ¿Fue el tope? ¿Fue un error de la historia? ¿O hay más? ¿O hay más? Bueno, claro. No sé, para mí o para otros de donde yo vengo. Bueno, ya seguiríamos hablando todo el día. Ya llegó la hora. Lo vamos a tener que invitar otra vez. De irnos, sí, y también desde ya te comprometemos con la universidad. Yo pensaba mientras hablamos, recorrimos muchos temas. Muchos temas, ¿no? Fuimos de lo macro a lo micro, pasando por lo meso, pero cuando hablamos del tema de drogas, ¿no? Que realmente vos tenés una mirada desde un análisis muy especial, y bueno, te has dedicado mucho también a este tema, que quizás también es una deuda que tenemos aquí también en la universidad, sí, tenemos que decirlo, tenemos, ¿no? Que trabajarlo, que tenemos que trabajarlo más, no porque digamos se haya manifestado como un problema. Obviamente el problema está en la sociedad y está acá también, pero en particular en la universidad, pero nos parece que es un lugar donde se puede hacer una diferencia, se puede... Sí, además pensarlo como incluyéndolo en la formación de los futuros profesionales de salud, también ver qué abordaje dar a este tema, ¿no? Como profesionales. Entonces también está el desafío de ver cómo vamos incluyendo, desde qué mirada, desde qué perspectiva, más allá que no sea demonizante, claro, ni prescriptiva, sino más bien crítica y reflexiva. Más allá que esté en el contenido de una materia, claro, que está seguro, digamos, eso es así, pero eso, tener una perspectiva, que es un poco de lo que hablamos hoy, ¿no? Desde dónde, para qué, cómo. En ese sentido te comprometemos, Claudio, a que vuelvas y que nos des una mano en y a que eso. nos des una mano. Se nos fue el tiempo. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Un programa distinto, ¿no, Tere? Exactamente. Sentimos eso. Sí, más charlado y distendido, y hasta con momentos de hablar de cuestiones íntimas y personales. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Claudio. Bueno, nos vamos entonces. Bueno, y muchas gracias, Sergio Reynoso, como siempre, en la operación técnica, y será hasta la próxima. En este programa que se llama Redes de Salud. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu
memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Que no tiene pruebas, por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra